And you come in here, Germans come in here, as they want. So why Chinese talk about Germans? How we are treating us there? Chinese don't treat us like that. We allow Germans to come offer visas here. Red carpet. Our people are harassed in Germany. Even diplomatic passport holders. I said, I'm not your puppet. It was impressed everywhere. And so please, respect us. That's all I would say. Every time Westerner comes, it's about Chinese. What is the problem? Is Namibia not Chinese? Amigos, me gustaría compartir con ustedes un episodio impactante que está ganando popularidad en YouTube estadounidense en medio del creciente enfrentamiento entre Rusia y el occidente colectivo, una lucha que, en esencia, se libra por las simpatías del sur global. En este video se muestra una sorprendente conversación entre el presidente de Namibia y un representante de Alemania, quien acudió al mandatario namibio para expresar su descontento debido a que China está fortaleciendo activamente su presencia en el país, mientras que los alemanes y sus empresas están perdiendo en esta competencia. Amigos, prepárense para ver cómo un líder africano, un presidente africano, pasó por encima de un occidental como una aplanadora. Además, daré mi opinión sobre el sur global y la actitud que tienen hacia él los países occidentales. Así que, amigos, comencemos. Antes de mostrarles la conversación entre el presidente de Namibia y el representante de Alemania, quiero decir unas palabras. Los acontecimientos que Rusia inició en 2022 son mucho más grandes y profundos de lo que pueden parecer a simple vista. No se trata de un conflicto entre vecinos, sino de una lucha por la supervivencia. Rusia, en esencia, se ha enfrentado a una presión sin precedentes, convirtiéndose en el país más sancionado del mundo, con 16.000 restricciones impuestas contra su economía. Y todo esto con el único propósito de que Rusia se doblegara, se debilitara y se desmoronara. El objetivo era sencillo: obligar al sur global, África, América Latina, los países de Asia, a limitar cualquier tipo de contacto con Rusia, bajo el argumento de que no se puede comerciar ni tener relaciones con un país agresor. El resultado fue todo lo contrario. El sur global, particularmente los países africanos, vieron lo que les había ocurrido durante siglos. Llegaban a ellos supuestamente con buenas intenciones, para reconstruir la economía, mejorar el clima social y político. Pero el resultado siempre era el mismo: conflictos, epidemias y economías arruinadas. Por eso no es sorprendente que muchos países africanos no solo no condenaron a Rusia, sino que apoyaron los esfuerzos de Moscú por iniciar un proceso global de transición de un mundo unipolar a uno multipolar, libre de sanciones, discriminación y hegemonismo. En este contexto, escuchen cómo el presidente de Namibia dejó a su homólogo alemán tan humillado que este último no sabía dónde meterse. Cito: por ejemplo, en Namibia, el número de chinos que viven aquí es 4 veces mayor que el de la comunidad alemana. Todavía no es exactamente lo mismo que ocurre en todo el mundo. Hay diferencias, pero in Namibia, for example, the number of Chinese people living here in the meantime is 4 times as much as, for example, the German community. And it's so far, it's not... Pero, señor orador, ¿cuál es su problema? ¿Por qué se convierte en su problema? Parece más un problema europeo que nuestro. What is your problem with that? Why does it become your problem? It looks like it's a more European problem than our problem. ¿De verdad están tan preocupados por nosotros? Yo no lo veo así. Los chinos nunca vendrán aquí a jugar con nosotros como lo hacen los alemanes. Chinese will never come and play around here. As Germans not allowed to do that. Which Germans are doing, by the way. Usted habla de los chinos. Permitimos que los alemanes vengan aquí sin visa, les tendemos la alfombra roja, pero a nuestra gente en Alemania la maltratan, incluso a aquellos que tienen pasaportes diplomáticos. We allow Germans to come offer visas here. Red carpet. Our people are harassed in Germany. Even diplomatic passport holders. Y los alemanes vienen aquí porque quieren hacerlo. Entonces, ¿por qué los chinos? Hablen de los alemanes, de cómo nos tratan. Los chinos no nos tratan así. And you come in here, Germans come in here as they want. So why Chinese talk about Germans? How we are treating us there? Chinese don't treat us like that. Personas con pasaportes diplomáticos acaban de regresar de Alemania. Fueron detenidos en el aeropuerto. Y eso está escrito en Alemania. No es necesario, nosotros nos encargamos de nuestro país. No soy su marioneta. Muestren respeto por nosotros. Eso es todo lo que quiero decir. No. I told Chinese ambassador, yeah, I'm not your puppet. It was impressed everywhere. And so please, respect us. That's all I will say. No necesitan compadecerse de nosotros, en absoluto. Cada vez que alguien hace una pregunta, el tema se centra en los chinos. Every time Westerner comes, it's about Chinese. What is the problem? Is Namibia not Chinese?
He viajado por toda África y he visto América. ¿Quién salvó a Estados Unidos de la crisis financiera? El dinero chino. ¿Quién luchó con ellos en las guerras civiles? Los alemanes lucharon junto a ustedes. Ustedes son gente dura. Así que, por favor, cada país europeo habla de los chinos, pero los chinos simplemente siguen avanzando. Llegan a Alemania, a Estados Unidos, a Francia. Compran Francia. Como ya he dicho, los chinos no están aquí para reemplazar el viejo colonialismo o imperialismo. Y ahora, amigos, me gustaría mostrarles otro video simplemente desgarrador, que complementa de manera armoniosa lo que el presidente de Namibia le dijo directamente al representante alemán. En este caso, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó todo lo que piensa sobre su querido homólogo francés, Emmanuel Macron, quien solo finge preocuparse por el destino de los pueblos africanos, mientras en realidad continúa extrayendo brutalmente sus recursos, enriqueciendo la economía de Francia y ganando sumas astronómicas de dinero. Escuchen este poderoso discurso de la italiana. Cito: "Este niño trabaja en las minas de oro de Burkina Faso. Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo. Francia imprime dinero colonial para Burkina Faso. La Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende que tiene oro. A cambio, exigen el 50% de todo lo que posee Burkina Faso. Las exportaciones terminan en las arcas del tesoro francés. El oro que extrae este niño al bajar al túnel, en su mayoría, l'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori termina en las bóvedas del tesoro francés. La solución no es traer a los africanos a Europa, sino liberar a África de algunos europeos que... La soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa. La soluzione è liberare l'Africa da certi europei que la explotan y permitir que estas personas vivan de lo que tienen. e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. Amigos, antes de mostrarles otro potente discurso de la misma Giorgia Meloni sobre la política europea hacia África, quiero decir unas palabras. Emmanuel Macron, por supuesto, es un maestro para expresarse en la escena internacional, pero hay un gran problema en sus palabras: la hipocresía. Él critica con dedo acusador, pero convenientemente olvida que Francia es uno de los principales países que mantiene a África en cadenas económicas y políticas. Las corporaciones francesas continúan extrayendo recursos del continente africano, haciéndolo bajo el disfraz de misiones humanitarias y declaraciones rimbombantes sobre el desarrollo de la democracia. Pero, ¿cuál es la realidad? Los países africanos siguen siendo dependientes de Francia, mientras que sus pueblos continúan sufriendo de pobreza, hambre y guerras. Aquí tienen una estadística impactante. En 2010, la compañía minera francesa Areva exportó uranio de Níger por un valor de casi 4.000 millones de dólares, de los cuales Níger solo recibió el 10%. Todo lo demás terminó en los bolsillos de los políticos franceses. Y lo más interesante es que el uranio representa hasta el 75% de las exportaciones de Níger, pero los ingresos de esta exportación no superan ni siquiera el 5% del PIB, porque las empresas francesas se llevan todo. ¿Cómo se puede hablar de responsabilidad cuando Francia lleva años interfiriendo en los asuntos de otros países, imponiendo sus intereses bajo el disfraz de buenas intenciones? Vemos cómo las crisis migratorias provocadas por guerras y explotación económica continúan, y la responsabilidad se descarga sobre otros. El cinismo de Macron y de ese alemán que, a juzgar por el video, quería que se lo tragara la tierra, radica en que ignoran su propio papel en la creación de los problemas a los que África se enfrenta actualmente. Señalan con el dedo a otros, sin darse cuenta, o más bien sin admitir, el papel que Europa juega en el caos mundial. Y finalmente, hablando de moralidad, ¿quién es el que niega a los pueblos africanos el derecho al desarrollo independiente? ¿Quién obliga a los africanos a trabajar para empresas europeas en condiciones horribles, a menudo sin ninguna perspectiva de un futuro mejor? ¿Quién extrae sus recursos naturales, enriqueciendo a sus propios países a costa de pueblos empobrecidos? ¿Acaso esto no es repugnante? Por lo tanto, señor Macron y ese Herr alemán, antes de dar lecciones a los demás, deberían mirar las acciones de sus propios países, de Europa en su conjunto, y reconocer que los verdaderos problemas no son solo causados por los migrantes, sino también por aquellos que exprimen hasta la última gota de recursos, fuerzas y oportunidades de los países de donde provienen. Y ahora, amigos, escuchen el discurso de Giorgia Meloni, quien públicamente aplastó a Macron. Cito: "Nuestro medio de comunicación empezó a preguntar, ¿escucharon lo que dijo Macron? Dice que somos irresponsables. ¡Qué vergüenza! ¿Irresponsables, Macron? Se refiere a los que bombardearon Libia porque les molestaban las relaciones privilegiadas de Italia con su líder en el ámbito energético. Irresponsables son aquellos que nos sumieron en el caos de la migración ilegal en el que estamos ahora. Sí. Al caos migrazione nel quale ci troviamo.
¿Cínicos, Macron? Los cínicos son los franceses, que con ayuda de su policía expulsan a los migrantes en botes hacia nuestra Ventimiglia. Che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Pero ante todo, llamemos a las cosas por su nombre. Repugnantes son aquellos que, como Francia, continúan explotando África, imprimiendo dinero para 14 estados africanos bajo condiciones de señoreaje y obligando a los niños africanos a trabajar en sus minas, como en Nigeria, donde Francia extrae el 30% del mineral de uranio para alimentar sus plantas nucleares, mientras el 90% de los nigerianos vive sin electricidad. E il 90% dei nigerini vive senza elettricità. No nos den lecciones, Macron. La gente huye de África por culpa de ustedes. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa. Y la solución a este problema no es traer a los africanos a Europa, sino liberar a África de estos europeos. No necesitamos sermones, ¿queda claro? Y en este sentido me gustaría decir lo siguiente. Los estados europeos adoran hablar de democracia, libertad y desarrollo sostenible. Pero curiosamente, ese desarrollo sostenible solo lo quieren ver dentro de sus propias fronteras en Europa. No es casualidad que el principal diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, en una ocasión se dejó llevar y dijo que Europa es un jardín floreciente, mientras que todo lo que está fuera de Europa son junglas salvajes. Se le escapó, porque al viejo diplomático, por así decirlo, no le quedó otra que retractarse urgentemente. Pero las palabras no se las lleva el viento, y ahora su frase se ha convertido en un lema, y los países africanos se han dado cuenta una vez más de que ninguno de los países europeos tiene la intención de acercarse a África de la misma manera que lo hacía la Unión Soviética. Porque, ¿cómo era con la URSS? Si había cooperación, la Unión Soviética enviaba ingenieros, médicos y maestros. Los ciudadanos soviéticos construían carreteras, viviendas, infraestructuras, escuelas, hospitales, jardines de infancia. Luego acogían a jóvenes africanos para que recibieran una educación de calidad en la Unión Soviética. Eso sí era desarrollo sostenible, no como lo hacen los franceses, que entran en los países africanos con sus tropas y luego crean todo tipo de grupos criminales y apoyan lo que llaman un caos controlado en el país para ganar dinero a costa de los pobres africanos en medio del desorden político. Por cierto, hace poco vi una estadística que decía que todos esos programas de la ONU y del Banco Mundial no han ayudado a ningún país. No es de extrañar que el líder de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, quien por cierto asistió al Foro Económico de San Petersburgo, rechazara un crédito del FMI, porque entiende que eso es una trampa en la que ya han caído muchos de sus compañeros africanos de otros países. Así que, volviendo al principio del video, los procesos que Rusia ha iniciado en gran medida pueden ayudar a crear un orden mundial más justo, que beneficiará no solo a Europa, sino a la abrumadora mayoría de los países, en el que no habrá sanciones, discriminación ni chantaje descarado para saquear a naciones concretas.